Buenas a todos programadores y aspirantes a la programación, sean bienvenidos a una 44ª parte de este curso de programación en 6C++, en la que vamos a seguir viendo el tema de archivos. Estábamos viendo cómo funcionaban las funciones fopen y fclose que nos daba la librería estándar input-output.h. Nosotros vamos a ir a la función de fopen para abrir nuestro primer archivo. Vemos que la función fopen acá dice que devuelve un valor. ¿Qué valor devuelve? Devuelve un puntero de tipo file. Es decir, cuando nosotros abrimos el archivo, nos va a devolver un puntero y lo vamos a tener que guardar en nuestro puntero de tipo file. Si no existe el archivo o si hay algún error, nos va a devolver un valor nulo, un null, que también nos lo da la librería studio.h, el valor null. Es una macro. Entonces, para poder utilizar esta función vamos a tener que usarla como nosotros dijimos y igualarla a nuestro puntero creado con anterioridad. Entonces, vamos a crear nuestro primer puntero de tipo file. Que lo podemos crear con el puntero en cualquier lado. Y por ejemplo pongo archivo. Nuestro puntero tipo de file se llama archivo. Y para abrirlo necesitamos igualar a nuestro archivo la función fopen que nos va a devolver el puntero. Y dentro de la función fopen vamos a poner, como acá lo dice, una cadena de texto en la que deberemos ingresar el nombre del archivo, por ejemplo, Hola Mundo con su respectiva extensión. Obviamente, si nosotros queremos poner una carpeta, podemos ponerlo dentro de una carpeta ingresando las barras. Por ejemplo, carpeta barra holamundo.txt. Pero por el momento vamos a hacer solo el archivo. Luego, como segundo argumento, vamos a tener que poner el modo. Recordemos todos los modos que había, W, R, A y sus respectivas combinaciones. Vamos a abrir este archivo como escritura, es decir, lo vamos a crear, porque todavía no existe. Lo vamos a crear y vamos a iniciar de cero su escritura. Una vez que está abierto ya podemos realizar un montón de operaciones con este archivo. Acá irían las operaciones con el archivo. Una vez terminadas esas operaciones, podemos cerrarlo con la función fclose. ¿Cómo hacemos? Fclose archivo. Vamos a hacer como operación decirle al usuario que el archivo se creó correctamente. Y si hubo un error, le vamos a decir que el archivo no pudo haber sido creado o no pudo abrirse. ¿Cómo hacemos eso? Con un if sabemos que archivo debería ser igual a un puntero, pero en el caso de que haya habido un error, entonces tendría que ser igual a null. Entonces, ¿cuándo estaría abierto? Cuando no sea igual a null. Cuando no sea igual a null, el archivo se creó o abrió correctamente. Si no, o sea, si el archivo es igual a null, entonces hubo un error. Es decir, podemos detectar si el archivo se abrió correctamente con este if-else y realizar las diferentes operaciones que debamos realizar según si se abrió o no se abrió. Vamos a crearlo. Veamos nuevamente antes la carpeta en la que tenemos los tres archivos y cuando yo ejecute esto,
nos va a decir el archivo se creó o abrió correctamente, o sea que lo pudimos crear. Y miren qué otro archivo tenemos acá ahora. holamundo.txt. Esa es la forma de crear un archivo. Después lo podemos abrir también como modo lectura para poder leer, pero no vamos a poder escribir en este caso. Imaginemos que el archivo existe. No lo imaginemos, acá está, el archivo existe. Entonces vamos a abrirlo y vamos a ver si se abre correctamente. El archivo se creó o abrió correctamente. Se abrió. Ahora, de nuestra carpeta, vamos a borrar el archivo holamundo.txt y vamos a intentar abrirlo nuevamente en este programa. Hubo un error al abrir el archivo o crearlo. Esto es porque lo abrimos como modo lectura y el archivo no existe. En este modo no se crea el archivo. Y luego podemos ver el modo A, que nos va a funcionar exactamente de la misma manera que el modo W para lo que estamos haciendo, pero el modo agregar, cuando nosotros veamos cómo escribir dentro del archivo, vamos a ver la diferencia entre el modo escritura y el modo agregar. Pero por el momento el archivo se va a crear correctamente y va a aparecer acá. Esa es la forma de crear un archivo, abrirlo y cerrarlo para poder realizar operaciones con este mismo.